Vale. Bien, ahora sí, la grabación ya se ha iniciado, ¿sí? Entonces decíamos que vamos a recuperar a lo largo de unos cuantos viernes las clases que hemos perdido por la tormenta Filomena, ¿sí? Entonces, me presento, mi nombre es Sebastián Franchini, me han escuchado por ahí, estuve en la clase de ayer de problemas, también me mencionaban en la primera clase, algunos de ustedes me conocerán por la asignatura de tecnología espacial y estaré en la asignatura dando tanto clase de teoría como clase de problemas, ¿sí? Bueno, ya conocen, saben mi correo o lo tienen ahí en el Moodle para comunicarse, sí, es una herramienta de comunicación y más en estas circunstancias tan especiales, no se corten en utilizarlo, ¿sí? Bueno, sin mucha más introducción vamos a empezar por lo que tenemos que ver de teoría y vamos a empezar a estudiar el movimiento bidimensional de flujos ideales, ¿sí? Lo que vieron las primeras clases con el profesor Sanz fue la introducción, digamos, la fundamentación de las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Por resumirlo, y ahora vamos a hacer un muy rápido repaso, lo que vamos a analizar es un problema, en definitiva, de mecánica de los fluidos. Lo que queremos analizar qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando hay un movimiento relativo con respecto a un fluido, como es el aire, ¿cierto? Entonces, en esas circunstancias deberíamos resolver un problema de mecánica de los fluidos, ¿no? Descrito por las ecuaciones Navier-Stokes que hemos estudiado en las asignaturas correspondientes. Saben que esas ecuaciones tienen un alto grado de complejidad y que hay una cantidad de soluciones acotadas, cerradas, ¿no? Soluciones cerradas analíticas que podemos encontrar de ellas. Con lo cual, lo que vamos a hacer a lo largo de la asignatura, presentar una serie de métodos que nos permiten encontrar soluciones útiles desde el punto de vista de la ingeniería para los problemas que nos interesan en aerodinámica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ello. Un segundito, vamos a correr el ratón ahí. Entonces, decía que vamos a empezar a estudiar el movimiento potencial bidimensional de flujos ideales, ¿sí? Esto es lo que vamos a empezar a hacer, ¿sí? Esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo que vamos a suponer? ¿O qué es lo que vamos a buscar? Bueno, ¿cómo es el flujo alrededor de un cuerpo bidimensional, ¿no? Seccional? Por ejemplo, un perfil aerodinámico, sometido a una corriente, uso infinito, que conocemos, y alrededor de él van a discurrir las líneas de corriente, ¿sí? Que podemos esquematizar de esta manera, y vamos a suponer una serie de hipótesis. Concretamente vamos a suponer que el flujo es estacionario, vamos a suponer que el número de Reynolds, ¿sí?, es mucho mayor que 1, es muy grande. Esto implica, entre otras cosas, que los efectos de la viscosidad quedan confinados a la capa límite. Solamente en la capa límite, en las esteras, son manifiestos los efectos de la viscosidad. Fuera de ella, podemos suponer que el flujo, se comporta como no viscoso, ¿sí? Y las implicancias que eso tiene, y vamos a repasar. Vamos a suponer también que la capa límite, boundary layer, está adherida, ¿no? Se mantiene adherida a la superficie del perfil. Vamos a suponer también que las fuerzas másicas, ¿sí?, son pequeñas, mucho menor que 1, asociadas al número de fluidos grande, muy grande, ¿no? También estuvieron hablando con Ángel el otro día. Y también vamos a suponer que el número de Mach es mucho menor que 1, ¿sí? Concretamente, vamos a establecer el límite, ¿no?, que el Mach infinito de la corriente va a ser menor que 0,3, ¿no? Esta es una regla que se puede demostrar de dónde viene, se puede conocer de dónde viene, que nos garantiza que las variaciones de densidad son pequeñas, ¿no? Cuando sabemos que se mueve un fluido, se modifican todas las variables fluidas, entre ellas la densidad, pero en el caso de los gases, si el número de Mach es pequeño, como la hipótesis que vamos a imponer, podemos suponer que la variación en la densidad es muy pequeña, con lo cual la podemos considerar constante, ¿no? Entonces, por resumir, si consideramos todas estas hipótesis, el flujo que vamos a analizar lo podemos considerar, vamos a asumir que este movimiento, el movimiento del fluido, va a ser irrotacional y además incompresible.
a asumir que estas condiciones se cumplen, ¿no? Entonces, vamos a estudiar los flujos en estas condiciones, ¿sí? con estas hipótesis, flujos bidimensionales, que finalmente vamos a poder considerar que el movimiento es irrotacional y es incompresible, ¿sí? Entonces, lo vieron el otro día con Ángel, bajo estas condiciones, las ecuaciones de Navier-Stokes, a partir de las cuales empezamos a aplicar todas estas hipótesis, quedan resumidas a dos, ¿sí? La ecuación de continuidad, que se escribe como la divergencia de la velocidad igual a cero, y también la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión en un punto dado más un medio de la densidad, que es un valor constante por la velocidad al cuadrado, esto es igual a una constante, que es la presión de remanso, ¿sí? Que esto es constante, ¿no? Entonces, todo el problema matemático queda resumido a estas dos ecuaciones, una simplificación importante. Más cosas que se concluían de la presentación que vieron con Ángel, que, como dijimos, que con estas condiciones el movimiento es irrotacional, lo que también estamos diciendo es que la circulación a lo largo de cualquier curva cerrada, que la podemos escribir como el producto escalar de V diferencial de L, ¿no? Donde L es el diferencial de la curva, que también a través del teorema de Green lo podemos escribir como la integral de superficie, ¿sí? De el rotor de la velocidad, ¿sí? Por el versor normal, por el diferencial de sigma, el diferencial de superficie, ¿no? Lo estuvieron viendo el otro día con Ángel, esto es igual a cero. Esto es igual a cero. Esto implica, ¿sí? Que si el rotor es igual a cero, si rotacional el flujo alrededor del perfil, y esto se cumple en cualquier curva que no encierra el perfil, y esto lo vamos a ver más adelante, lo que decimos es que se tiene que cumplir que este producto escalar, es decir, V por dl, ¿sí? Tiene que ser igual a cero. Y este V por dl lo escribíamos, ¿no? Lo desarrollamos y esto nos quedaba como U por diferencial de X más V por diferencial de Y más W por diferencial de Z. Lo estoy haciendo en 3 dimensiones, pero nosotros vamos a quedar con 2 nada más. Esto es igual a 0. Y esto es una diferencial exacta, ¿sí? Estoy diciendo rápido porque esto es lo que vimos con Ángel el otro día. Entonces, si es una diferencial exacta de V, esto también lo podemos escribir, ¿no? Como, o sea, nos da pie a que la velocidad la vamos a poder expresar, la velocidad, como el gradiente de una función phi escalar, ¿no? Que es lo que habíamos llamado la función potencial de velocidad o directamente velocidad potencial, ¿sí? Bien, a ver, un segundito. Ahí está, velocidad potencial. Nos quedaba la velocidad como la derivada parcial de phi respecto de x y más la derivada parcial de phi respecto de y en j más la derivada parcial de phi respecto de z en k, ¿cierto? Esto es la velocidad potencial, ¿no? La función potencial, ¿no? Entonces, esta función, que es una función escalar, ¿no? Va a ser una función, en el caso más general, de x, y z, ¿no? Es una función escalar, y observar las unidades que tiene que tener, ¿no? Las unidades de phi, ¿cómo tendrán que ser? Tendrán que ser longitud al cuadrado partido tiempo, ¿sí? Partido tiempo, ¿sí? Partido tiempo, de forma que cuando uno derive encuentre una velocidad, ¿no? Entonces, si bien esto podría parecer una complicación adicional, ¿no? Porque si lo que queremos resolver es la velocidad, ¿por qué metemos una función escalar que nos va a dar el campo de velocidades? Vamos a ver que nos sirve para describir el flujo alrededor de un objeto de una manera, si se quiere, mucho más sencilla, pero sobre todo nos va a permitir usar un conjunto de herramientas matemáticas que nos van a permitir encontrar las soluciones que buscamos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué más habíamos comentado? O habían comentado con Ángel. Que el problema que dijimos tiene que cumplir, digamos, la solución tiene que cumplir la ecuación de continuidad, y también tenemos la ecuación de Bernoulli que nos describe el problema. Entonces, si la velocidad expresada como la velocidad potencial la metemos en la ecuación de continuidad, ¿qué es lo que teníamos, ¿no? Que la ecuación de continuidad está así escrito, igual a 0, ¿no? Que reemplazamos la velocidad, ¿sí?
por el gradiente de phi, ¿sí? Y esto nos queda el nabla cuadrado de phi, ¿no? Es decir, el operador nabla cuadrado, este es el operador laplaciano, ¿sí? Que también a veces suele estar escrito de esta manera, igual a 0, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es la ecuación de Laplace, ¿no? Y ahí se da una ventaja expresar la velocidad en términos de la velocidad potencial. El problema es un problema expresado a través de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace tiene la ventaja de ser una ecuación diferencial lineal. ¿Esto qué implica? Que si tenemos problemas, por ejemplo, un flujo dado, phi sub 1, y tenemos otro flujo, phi sub 2, que también es solución de la ecuación de Laplace, la suma de ambos también es solución de Laplace, ¿no? Es lineal, ¿no? Y esto es una ventaja fundamental porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme borrar la pizarra. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. También es un incordio, la pizarra tan pequeñita. Bien, entonces, si decimos que nuestro problema queda expresado a través de la solución de Laplace, que es lineal, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir para resolver problemas concretos? ¿Sí? El procedimiento lo podemos resumir de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que vamos a buscar justamente soluciones de flujos básicos, flujos sencillos. Flujos básicos, llamémoslo. Básicos, ¿sí? Phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3. Vamos a tener una colección de flujos básicos, sencillos, que lo que vamos a hacer es superponerlos, ¿sí? Superponer las diferentes soluciones para encontrar flujos más complejos y que tengan cierta utilidad, ¿no? Aplicamos superposición. Y lo que vamos a tener es un problema más complejo, un fin más complejo, llamémoslo, ¿no? Que lo vamos a expresar como la suma de un conjunto de soluciones básicas que conocemos, ¿no? Y queda garantizado que este flujo complejo también es una solución de la ecuación de Laplace y por tanto cumple la ecuación de continuidad y eventualmente Bernoulli, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero el flujo, la suma de diferentes flujos, ¿cómo tiene que ser? De forma tal, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que una línea de corriente, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, aquí un conjunto de singularidades que vamos a ir estudiando, de forma tal que den una línea de corriente, ¿sí? Que tenga la geometría que nos interesa analizar. Por ejemplo, un perfil aerodinámico, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Que esta combinación de flujos nos den una línea de corriente que es un perfil aerodinámico. Y como sabemos, una línea de corriente la podemos pensar como una pared sólida, ¿no? Podemos determinar cómo es la componente de velocidad a través de esta línea de corriente, que será el perfil aerodinámico, y una vez que tenemos la velocidad, la presión. Y una vez que tenemos la presión, podemos encontrar las fuerzas de origen aerodinámico, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, por escribirlo, ¿no? Conocido phi, phi de c, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, ¿no? Sabiendo qué solución de la ecuación de Laplace, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es la velocidad. Y luego, por ejemplo, con la ecuación de Bernoulli podemos encontrar la presión, ¿sí? Y a partir de la presión, integrándolas, encontraremos las cargas, ¿no? Las fuerzas aerodinámicas que aparecen sobre el perfil. Acción o resistencia, toda la que nos interesa, ¿sí? Bien, entonces, una aclaración más, ¿no? Que entre los pasos, digamos, hay un cuarto paso que podemos mencionar, que vamos a aplicar, ¿no? Que entre 2 y 3, probablemente apliquemos, o seguramente apliquemos una herramienta matemática que conocemos, que es la transformación conforme. Conforme. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué podemos hacer esto?
Porque probablemente con estas soluciones sencillas encontremos la solución a flujos sencillos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El flujo alrededor de una geometría de un cilindro, ¿sí? Aplicando herramientas de transformación conforme, lo que vamos a encontrar es que podemos justamente transformar, mapear la solución en este plano donde conocemos la solución, en un plano donde esa transformación convierte esa geometría en una geometría de más interés, como por ejemplo un perfil lineal, ¿sí? Eso es lo que el procedimiento, ¿sí? Entonces, para lo cual vamos a describir el flujo, ¿no? El flujo lo vamos a describir mediante variable compleja, ¿sí? Variable compleja. Bien, ¿qué más? Entonces, recordar, también lo comentaba Ángel el otro día, que además de las dos ecuaciones y las soluciones que vamos a encontrar, tenemos que tener en cuenta las condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno de nuestro problema. Básicamente, vamos a considerar que en el infinito, ¿sí? Lejos del problema que estamos analizando, del cuerpo, de las perturbaciones que le hemos metido a través de los flujos básicos, ¿no? Tiene que cumplirse que la velocidad es otra vez la velocidad incidente, ¿sí? Más el cero de K. ¿Sí? Estoy hablando en plano, ¿no? Entonces vamos a suponerlo claramente, que aquí tenemos una velocidad uso infinito conocida sobre el cuerpo y tenemos que ver que en el infinito se recupera esa misma velocidad. También vamos a, esto es una condición de contorno que por ahí mencioné, que el cuerpo tiene que ser una línea de corriente, ¿no? Estas serían las condiciones de contorno que vamos a considerar. Bien. Entonces, como les dije, vamos a plantear y describir el flujo, ¿no? El campo alrededor del cuerpo que vamos a estudiar mediante variable compleja, ¿no? Y previamente lo que vamos a también presentar es lo que se conoce como función de corriente, ¿sí? Vamos a presentarla, hablar de ella. Función de corriente, ¿sí? La función de corriente. Entonces, ¿cómo definimos la función de corriente? Imaginemos una línea de corriente cualquiera, ¿sí? Como sabemos, la velocidad en este punto, en cualquier punto de la línea de corriente, es tangente a ella, ¿no? Esta es la velocidad, ¿no? Y aquí, en cualquier punto, tendremos un diferencial de X y un diferencial de Z, ¿no? Estamos trabajando en el plano, ¿no? Entonces, justamente la condición de tangencia, ¿no? Como la velocidad es tangente, ¿sí? Es tangente a la línea de corriente, lo que vamos a poder escribir, digamos, esta condición queda expresada como el diferencial de Z partido diferencial de X, esto tiene que ser igual a W partido U. Esto es la condición de tangencia. Que esta relación la podemos escribir como U por diferencial de Z menos W por diferencial de X igual a 0. Bueno, es la misma condición de tangencia expresada de esta manera. Bien. Entonces, esta es una expresión que podemos integrar. Si integramos esta expresión, vamos a encontrar una solución, un resultado, que podemos expresar a través de una función psi, ¿sí? Que será una expresión, función de x y de z, igual a una constante. Igual a 0, cuando integremos, eso es lo que obtendremos. Y esa función de x y z es lo que llamamos función de corriente, ¿no? Va a estar asociada a una línea de corriente específica, ¿no? A la constante, ¿no? Entonces, es constante esta función a lo largo de una línea de corriente. Entonces, si tenemos un flujo, estamos analizando diferentes líneas de corriente, lo que vemos es que una de ellas tendrá una psi sub A con un valor constante, Ct, y una psi sub B, digamos, con otro valor, otra constante, constante 2, ¿sí? Constante a través de una línea de corriente. Bien, entonces, permítanme otra vez borrar aquí. Bien. Entonces,
Si calculamos el diferencial de la función de corriente, lo vamos a escribir como la derivada parcial de psi con respecto a x por diferencial de x más la derivada de psi con respecto a z por diferencial de z, y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Y fíjense que lo podemos relacionar con la condición de tangencia, de forma que también esto tiene que ser igual a u diferencial de z menos w diferencial de x. Y esto tiene que ser igual a 0. Como es una diferencial de exacta, hacemos lo relacionamos con la condición de tangencia, y fíjense que lo que podemos deducir, ¿no?, que se cumple una igualdad entre los términos, ¿no?, de donde concluimos que podemos expresar u como la derivada de psi con respecto a z y w como la menos derivada de psi con respecto a x. Y esta es la función de corriente, que también nos va a servir para describir el flujo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo integramos con la función potencial, pero antes ver otra particularidad. Si el flujo que vamos a estudiar, que hemos dicho que es un flujo irrotacional, ¿no?, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que el rotor de la velocidad, ¿sí?, esto es igual a 0, y lo escribimos como la derivada de u con respecto a z, ¿no?, lo que vimos el otro día con Ángel, ¿no?, algo que también conocemos de fluidos, ¿sí?, esto es igual a 0, ¿no?, y si reemplazamos la relación entre las velocidades con la función psi, lo que tenemos es que la derivada con respecto a z, ¿sí?, de la derivada, ¿sí?, de phi con respecto a z, y esto será menos el rotor, la derivada con respecto a x de menos la derivada de psi con respecto a x. Esto es igual a 0. Y esto creo que se puede ver claramente, ¿no?, que esto es otra vez la ecuación de Laplace, ¿no? Esto es la derivada dos veces de psi con respecto a z cuadrado más la derivada segunda de psi con respecto a x cuadrado. Esto es igual a 0. Y esto, otra vez, es la ecuación de Laplace. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que también la función de corriente cumple la ecuación de Laplace, ¿sí? Y veamos ahora una característica, una propiedad particular que tiene la función de corriente, que nos va a ser muy útil cuando analicemos problemas. Bien. Entonces, esta propiedad la analizamos o la vamos a obtener de la siguiente manera. Consideremos dos líneas de corriente, ¿no? Por ejemplo, esta phi D y otra línea de corriente, que es psi A, y vamos a analizar cómo es el flujo entre estas dos líneas de corriente. Sabemos que a través de ellas no hay flujo, entonces, ¿qué es lo que pasa con el flujo a través de ellas? Para ello, definimos un punto A y B y una línea, ¿sí?, entre estas dos líneas de corriente, una línea interna, y vamos a analizar el flujo a través de esta línea, ¿no? Entonces, en un punto cualquiera tenemos la velocidad, que es tangente, y vamos a definir el versor normal. Esto es el versor normal a esta línea AB que hemos definido. Entonces, por un lado, la velocidad la vamos a escribir, ¿no?, en términos de vectores como u versor i más w versor k, ¿sí? Y el versor normal lo vamos a poder escribir, ¿no?, el cálculo de vectores lo podemos expresar como el diferencial de z partido diferencial de s, donde s es el diferencial de la curva que estamos analizando, versor i menos diferencial de x, diferencial de s en k, ¿sí? Eso es la expresión del versor normal. Entonces, lo que podemos expresar y calcular el gasto que atraviesa la curva AB. Y esto lo vamos a poder escribir como la integral entre A y B, ¿sí?, de ρ por el versor de flujo, ¿sí?, por el vector de flujo, que es B por V por la normal diferencial de S. Entonces ahora,
escribimos este producto escalar, ¿no? Entonces lo que hacemos es rho sale afuera, estamos analizando un flujo incompresible, ¿sí? La integral entre A y B de U versor I más W versor K, ¿sí? Por el versor normal, que es diferencial de Z, diferencial de S, I menos diferencial de X, diferencial de S en K, ¿sí? Y esto diferencial de S. Entonces, obsérvense que si desarrollamos, que si desarrollamos este producto escalar, ¿no? Este diferencial de S, ¿no? Permítanlo aquí, la integral nos queda como rho, la integral entre A y B, ¿sí? De U, diferencial de Z, menos W, diferencial de X, ¿sí? Así nos quedaría el desarrollo de ese producto escalar que tenemos dentro de la integral, ¿no? Y esto no es otra cosa, lo he tenido que borrar, pero esto es el diferencial de psi. Lo teníamos por aquí, escrito, lo tenía que borrar, ¿no? Con lo cual, esto nos queda rho por la integral entre A y B de diferencial de psi, ¿sí? Esto implica que el gasto que atraviesa que pasa a través de dos líneas de corriente, lo vamos a expresar, o lo podemos calcular como rho, ¿sí? Por el valor de la constante de las líneas de corriente, ¿no? La solución de esta integral nos dará eso, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, fíjense que simplemente conociendo cuánto vale la constante que define una función de corriente cualquiera, o mejor dicho, dos de ellas, podemos calcular el gasto que atraviesa entre ellas, ¿sí? Bien. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de algunos aspectos de variable compleja. Como les comenté, vamos a describir el flujo bidimensional potencial que estamos analizando en términos de variable compleja, ¿no? Con las herramientas que acabamos de presentar, y una cosa que ahora recordamos, en términos de variable compleja. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque, como anticipé recién, eso nos va a permitir utilizar las herramientas de transformación conforme. Entonces, un flujo expresado, un flujo, digamos, sencillo, una solución de un problema relativamente sencillo, en un cierto plano, lo vamos a poder transformar en un plano cuya geometría sea de mayor interés, como por ejemplo un perfil, ¿sí? Entonces, anticipándome lo que vamos a hacer en las clases, vamos a hacer eso. Transformar una solución de un problema sencillo en la solución de un perfil, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? De algunos aspectos de funciones de variable compleja, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vale. Entonces, bueno, yo haré un rápido repaso de los aspectos que más nos interesan para el abordaje del problema aerodinámico, ¿sí? Pero quien quiera recordar, profundizar lo que hemos estudiado en las asignaturas de matemática, a mí me gusta mucho este libro, el Crazy, lo voy a escribir porque se escribe ahí con muchas zetas y muchas eses, tengo apuntado, ¿sí? Que es el Matemática Avanzada para Ingeniería, ¿sí? A mí me parece que tiene unos cuantos capítulos de la parte de variable compleja que están muy enfocados a las aplicaciones en ingeniería. Bueno, lo recomiendo a quien quiera, además de repasar los apuntes del tema que hayan tenido en las asignaturas de matemática, este libro a mí me parece muy recomendado. Entonces, bueno, recordemos que podemos definir un potencial complejo, que es un potencial complejo, es una función, ¿no? Vamos a hablar de él. Lo que tenemos es una función f de z, donde z es una variable compleja, ¿no? Donde z está definida como x más y z, ¿sí? Entonces, del análisis de funciones de variable compleja, esta función, ¿no? La vamos a poder escribir de esta manera también, como esta f de z, como phi, que va a ser una función de x y z, más i por psi, que es otra función de x y z, ¿no? Pensar que las funciones de variable compleja lo que hacen es simplemente condensar algo que creo que todos controlamos. Aquí lo que tenemos condensado son dos funciones de dos variables, ¿no? O
sea, funciones de una variable que estamos acostumbrados a trabajar, funciones de dos variables también. En la variable compleja lo que tenemos es agrupados en una función, ¿sí? Dos funciones de dos variables cada una. Dos funciones definidas en los reales, ¿no? X y Z sí son reales y las tenemos encapsuladas dentro de esta función, que es una función de variable compleja que las agrupa, ¿sí? No es más. Entonces, ¿qué es lo que decíamos cuando estudiamos este tipo de funciones? Que si f de t es diferenciable, ¿sí? Es diferenciable en un punto dado de un dominio, ¿no? El plano XZ, o en todo un dominio, ¿sí? Lo que decimos que la función es analítica, ¿no? Es una función analítica. En el punto, ¿sí? En el punto que estamos considerando o en el dominio que estamos considerando. ¿Sí se entiende? Entonces, para que esto se cumpla, ¿qué condiciones tiene que cumplir? ¿Qué tiene que suceder? Que las funciones que conforman nuestro potencial, es decir, phi de x y z y psi de x y z, ¿sí? Estas dos funciones tienen que ser continuas, continuas y derivables, ¿sí? Derivables. ¿Sí? En el punto, ¿no? O en el dominio, ¿no? Que estamos considerando, en el punto que estamos considerando o en el dominio que estamos considerando, ¿sí? Y si se cumple esto, se cumple que son continuas y derivables, estas funciones cumplen lo que se conoce como condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Que nos dicen que la derivada de esta función, ¿no? Que la escribimos como el diferencial de f con respecto a t, la variable compleja, ¿sí? La podemos escribir como la derivada parcial de phi con respecto a x más i por la derivada parcial de phi con respecto a x, de chi con respecto a x, que tiene que ser igual a menos i por la derivada de phi con respecto a z, ¿sí? Más la derivada de psi con respecto a z, ¿sí? Es decir, ¿no? Cuando derivamos esta expresión, lo que nos dice es que tiene que cumplirse, o lo que se cumple, es que la derivada de phi con respecto a x es igual a la derivada de psi con respecto a z, ¿sí? Y que la derivada de phi con respecto a z es igual a la derivada de psi con respecto a menos la derivada de psi con respecto a x, ¿sí? Y si se cumple eso, se llama que estas dos funciones son armónicas y conjugadas, son armónicas conjugadas. Y en los casos que analizamos nosotros, esto se cumple, porque como vimos, ¿no? Si lo que expresamos como, digamos que phi es una velocidad potencial y psi es la función de corriente, sabemos que ambas son iguales a u, y estas derivadas, bueno, las derivadas son iguales a u, y las derivadas de phi con respecto a z y psi con respecto a x, la menos es v2, ¿cierto? Así que nuestras funciones, las funciones que hemos definido, función de corriente y velocidad potencial, cumplen esta relación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, y por último decir que si las funciones que estamos analizando cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Esta f, este potencial complejo que definimos con estas funciones, ¿sí? Decimos que es analítica y ambas cumplen la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, para que sea analítica tiene que cumplirse que si de xx, ¿no? Esto es la doble derivada, ¿sí? Un poco más compacto, más phi zz, esto es igual a 0, y también xx más psi zz, esto es igual a 0, ¿no? Entonces cumplen la función de Laplace. Entonces fíjense que podríamos haber ido al revés, ¿no? Nosotros tenemos dos funciones que cumplen la ecuación de Laplace, con lo cual cumplen la ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Las condiciones de Cauchy-Riemann, perdón, de forma tal que si esto sucede, podemos afirmar que el potencial complejo que definimos con ella es un potencial, ¿no? Que está asociado a una función analítica, ¿sí? Entonces, el resumen de todo esto, que con las funciones que hemos encontrado o definido, que vamos a describir el flujo que queremos analizar,
lo podemos expresar a través de justamente un potencial complejo, ¿no? Entonces, también, por resumir un poco lo que he venido contando, lo que vamos a hacer es describir el potencial bidimensional. Vamos a describir el potencial bidimensional mediante el potencial complejo, ¿sí? Igual a phi de xy, de xz, perdón, más i phi de xz. Entonces, si tenemos el potencial complejo así expresado, lo vamos a poder derivar. F' será derivada de f con respecto de t, la variable compleja, y lo vamos a poder escribir, por ejemplo, como la derivada de phi con respecto de x más i por la derivada de psi con respecto a x también, y esto vimos, lo tenemos escrito, que es u menos i w. Es decir, que la derivada del potencial complejo lo que nos va a dar es la velocidad conjugada, ¿no? Fíjense, es parte de la solución que buscamos, ¿no? Si conocemos esta función compleja, la derivamos y tenemos la velocidad conjugada. Otro aspecto que vamos a tener que analizar cuando tengamos ya una solución, y parte del análisis que tenemos que hacer aerodinámico, es analizar los puntos de remanso, ¿no? Esto tenemos 1, esto 2, entonces vamos a tener que encontrar los puntos de remanso, es decir, donde la velocidad se hace nula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los puntos donde u y w son igual a 0, esto va a implicar, ¿sí?, que f' es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en esos puntos, lo que vamos a tener cuando se cumple esa condición, tenemos los puntos de remanso, ¿no? Entonces, en estas condiciones, lo que va a suceder es que phi y psi son singulares. La derivada de estas funciones es nula, ¿no? Entonces, ahí en esas condiciones, en esos puntos singulares, los puntos de remanso, las funciones son singulares, ¿no? Entonces, vamos a ver que nos van a servir el análisis de los puntos de remanso para entender el flujo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Que cuando veamos el flujo dibujado, por ejemplo, en términos de la función de corriente, ¿no?, que nos va a dar una descripción de cómo es la línea de corriente, nos encontraremos cosas como esta, ¿no? Que entra una línea de corriente, asociada a una función de corriente, a un cierto punto, y lo que vamos a ver que tiene esta pinta, ¿no? Esto sería un punto de remanso simple, ¿sí? El flujo discurre alrededor de él. Aquí la velocidad es 0, ¿sí? Esto sería un punto de remanso simple. Entonces, también nos vamos a poder encontrar en algunos problemas, por ejemplo, puntos de remanso doble, ¿no?, que va a estar asociado a cómo son las derivadas de estas funciones, ¿no?, que van a tener geométricamente más o menos esta pinta, ¿sí? Van a entrar, ¿sí?, y salir la misma cantidad de líneas de corriente. Esto sale, esto entra y esto sale, ¿sí?, del punto de remanso, ¿sí? Esto entra, esto sale, ¿sí? El flujo discurriendo alrededor de este punto, donde efectivamente aquí las derivadas de las funciones son nulas, ¿no? Esto sería un punto de remanso doble, y nos va a interesar cómo es el ángulo que forman las líneas de corriente que salen y entran de este punto de remanso, ¿sí? Bien, y por último, ¿no?, comentar que una vez que tenemos estas soluciones, como paso intermedio, vamos a superponerlas para buscar los problemas más complejos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, confirmarme si me siguen escuchando bien y si se ve más o menos bien. ¿Me están viendo más o menos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, borro el pizarrón y vamos a empezar a buscar justamente algunas soluciones sencillas, unos flujos básicos de esos que comentaba, con los cuales vamos a empezar, o con ellos vamos a montar problemas más interesantes desde el punto de vista de la aerodinámica. ¿Luego de esta clase tienen otra o ya no? Alguien que me comente. ¿Ahí tienen otra Sí, clase? sí, tenemos otra. Sí, hay otra. Vale, si acaso me excedo unos minutos, el que tenga aquí obviamente se puede ir y esto lo voy a dejar grabado, ¿sí? Pero me gustaría intentar llegar a lo que más o menos tenía previsto alcanzar la clase de hoy.
Entonces, queda poco de todas formas, ¿sí? Entonces, como estamos de hora, 10 minutos. Igual me excedo 5 minutos, no mucho más, ¿no? Entonces, decía, vamos a empezar a analizar estos flujos básicos. Básicos que los vamos a expresar en términos de esta variable compleja, ¿no? Que nos va a servir, ¿no? Para todo lo que estamos contando. Entonces, el primer flujo que se nos puede ocurrir es la corriente uniforme. Una corriente uniforme, ¿no? Entonces, corriente uniforme. Entonces, geométricamente, definamos el plano ZX y consideremos una velocidad uniforme, uso infinito, ¿sí? Que forma un cierto ángulo alfa con el eje X, ¿no? Una corriente uniforme que forma un ángulo alfa con el eje X, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar justamente el potencial complejo que describe este flujo, ¿no? Y el procedimiento que ahora aplicamos, que va a ser trivial por la simplicidad del flujo, lo aplicamos para flujos un pelín más complejos, pero también sencillos, que luego después combinaremos. Entonces, simplemente la geometría, fíjense que podemos escribir U como U sub infinito, ¿sí? Por el coseno de alfa. Y W será U sub infinito por el seno de alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos la velocidad. Entonces, lo que podemos es formar la velocidad conjugada. La velocidad conjugada, que era la derivada de f con respecto de t, ¿sí? Va a ser simplemente U sub infinito por coseno de alfa menos conjugada y por el seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Si aplicamos la relación de Euler, esto también lo podemos escribir como U sub infinito por e a la menos i alfa, ¿no? Un número complejo en notación exponencial. Entonces, observar que por simple integración podemos escribir el potencial complejo. ¿Sí? El potencial complejo de una corriente uniforme nos quedará simplemente, ¿sí? Como U sub infinito por e a la menos i alfa por t, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa con la constante de integración? Bueno, la constante de integración no afecta, no influye el problema aerodinámico, ¿no? Entonces puede tomar arbitrariamente el valor que queramos. Por comodidad la fija en 0. Y esto no va a cambiar la velocidad, ¿no? Cuando derivemos esta función, vamos a llegar a lo mismo, independientemente del valor que pueda tener la constante. Entonces, por comodidad, la fijamos en 0. ¿Sí? Y es una constante arbitraria. Veremos que en algún caso la fijamos con un valor diferente de 0 para que la formulación quede más sencilla, pero entender eso, que independientemente del valor que tome la constante en el potencial complejo, al derivarla obtendremos la velocidad que tenemos que obtener, que es la solución que estaríamos buscando, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo, ¿no? Para ilustrar qué es lo que tenemos, ¿sí? Con este caso bien sencillo, ¿no? Entonces, supongamos que si alfa es igual a 0, el potencial complejo de la velocidad uniforme, la corriente uniforme, nos queda simplemente de esta manera, que podemos escribir, ¿sí? Como U sub infinito por x más y z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Intentando buscar y separar la parte imaginaria de la compleja, ¿no? En nuestra función en nuestro potencial complejo, ¿no? Entonces, observar que de la expresión que acabamos de escribir o de obtener, se entiende claramente que phi, ¿no? La velocidad potencial, es simplemente U sub infinito por x, y psi, la función de corriente, es simplemente U sub infinito por z, ¿sí? Entonces, con esto lo podemos pintar. ¿Qué pinta tiene estas dos funciones, ¿sí? En el plano xz? Evidentemente, la función phi, la velocidad potencial, son las líneas de x constante. Es decir, que son líneas que tendrán esta pinta, ¿sí? De x constante, ¿no? Esta será una Φ1, una Φ2, bueno, esta en particular será esta que podemos llamar Φ0. ¿Y cómo es la función de corriente? Las líneas de z constante.
¿no? Es decir, vamos a usar colores, la función de corriente, ¿no? Será esta, ¿no? Por ejemplo, justo la que coincide con el eje X será phi sub 0, ¿sí? Tendremos otras, que será phi sub 1, phi sub 2, etc., ¿no? ¿Se entiende? Phi sub 3, etc. Entonces, evidentemente, la función de corriente nos da la geometría de cómo son las líneas de corriente. En este flujo hiper sencillo son simplemente líneas rectas, ¿no? Entonces, observar, y esto lo vamos a ver, que estas dos funciones, ¿sí?, en todos los puntos son perpendiculares, ¿no? Eso es indicativo de que estas funciones son armónicas conjugadas, que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Bien, y lo vamos a ver en todos los flujos que analicemos. Veamos otro flujo interesante. Permítanme borrar. Vamos a presentar ahora el manantial. Hay que secar un poco, si no lo escribe. Bien, presentemos el manantial. ¿Qué es el manantial? Imaginemos otra vez el plano XZ, ¿sí? Y vamos a suponer que desde el origen se emite flujo. Aquí tenemos una fuente, un manantial, ¿sí?, de intensidad Q, que emite flujo en todas las direcciones, ¿sí? De hecho, estoy hablando de manantial y hacemos un disclaimer, ¿no? Si, por ejemplo, Q, o mejor dicho, por ejemplo, no, si Q, la intensidad de este manantial, es mayor que 0, eso es un manantial, pero si Q es menor que 0, esto lo llamamos sumidero, ¿no? En el punto donde lo tenemos aplicado, está tragando un cierto gasto, ¿no? Entonces, para obtener el potencial complejo de esta singularidad, de este flujo muy sencillo, ¿no?, imaginemos lo siguiente. Supongamos una circunferencia de radio R, y la velocidad en cualquier punto de esa circunferencia, debido a que se está emitiendo un flujo desde aquí, lo escribimos como V sub R, ¿cierto? De forma tal, ¿no?, que si este punto está un ángulo θ con respecto al eje X, vamos a poder escribir la componente de velocidad como U, igual a U sub R por el coseno de θ, y W igual a V sub R por el seno de θ. ¿Está bien? Y por otro lado, lo que podemos plantear es relacionar el gasto que atraviesa una circunferencia de radio R, con la velocidad. Entonces tiene que cumplirse que el gasto Q, ¿no?, el gasto Q, lo vamos a poder escribir por la velocidad por el área o la longitud de esta circunferencia, que será 2πr, ¿sí? Esto es V sub R por 2πr, ¿sí? ¿Lo vemos? De donde podemos escribir V sub R como Q, el gasto, 2πr. Les invito a que analicen un poco las unidades que tiene el gasto, el caudal, ¿sí?, y esto que acabamos de obtener, ¿sí?, y ver por qué tiene las unidades que tiene. ¿Está bien? Bien, entonces con esto voy a presentar este flujo y ya lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Así que si me estoy pasando, seguramente tener un poquito de paciencia. El que tiene que irse, que vaya a la clase, y luego ve este trocito más tranquilo, ¿sí?, cuando pueda. Entonces, decía que, como hicimos antes, vamos a escribir la velocidad conjugada como la derivada de f respecto de t, y nos va a quedar como v sub r por coseno de θ menos conjugada y por el seno de θ, ¿sí?, que podemos escribir como v sub r, la reemplazo por la relación que acabamos de encontrar con el gasto, con la intensidad del manantial, ¿sí?, y esto nos queda Q partido 2πr, 2πr, y la relación de Euler nos permite escribir estas cosenos y senos como I
por perdón, a la I θ, ¿cierto? Bien. Entonces, esto también lo podemos escribir como Q partido 2 pi R e a la I θ, ¿sí? Menos, pongo por abajo. Y esta no es otra cosa que la forma exponencial de un complejo, de forma tal que nos queda la velocidad como Q partido 2 pi t. ¿Sí? Esto es la velocidad conjugada, de donde integramos y obtenemos el potencial complejo de un manantial, que va a ser simplemente Q, ¿no? Q partido 2 pi por el logaritmo de t. ¿Sí? Entonces, este es el potencial complejo de un manantial. Un manantial, un sumidero, según el signo que tome Q. ¿Sí? Otra vez lo mismo, la constante de integración, arbitrariamente la hemos fijado en 0. Entonces, ya termino con esto. Analicemos un poco este potencial para ver cómo son las líneas de corriente y la función de corriente, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Esto, si escribimos otra vez la variable compleja t en su forma exponencial, esto nos va a quedar como Q partido 2pi, ¿sí? Por el logaritmo de R más I θ. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de aquí, otra vez, podemos separar la parte compleja de la parte real y entender que la velocidad potencial es Q, es una Q partido 2pi, ¿sí? Por el logaritmo de R, y la parte compleja, ¿sí? La función de corriente es Q partido 2pi, ¿sí? Por θ. Entonces, gráficamente, lo podemos hacer acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la velocidad potencial, ¿sí? Son las curvas de R constante, ¿sí? De R constante. Es decir, que la velocidad potencial son circunferencias, ¿sí? Bueno, un poco de fe, un poco de buena voluntad por las circunferencias. Estas son phi igual a, perdón, phi igual a constante, ¿sí? Y la función de corriente, asociada a las líneas de corriente, ¿no? Serán las líneas de θ constante. Es decir, son líneas de θ constante, ¿no? Entonces esto será una phi sub 1, una psi sub 2, una psi sub 3, ¿no? En particular aquí tendremos una psi 0. Bien. Entonces, esa es la forma que tiene, ¿no? Como en este flujo sencillo creo que se puede entender, ¿no? Tenemos líneas de corriente que emanan, ¿no? Rectas que salen desde el origen. Bueno, esta función sí destacar que es singular en el origen, ¿sí? Es singular en el origen. O sea que todo esto que estamos contando cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, es analítica en todos los puntos del plano, menos en el origen. Ahí tenemos una singularidad, ¿no? Que va a tener su importancia cuando lo decimos. Y por último, y ahora ya termino, sí, esta expresión que encontramos es para un manantial que está situado en el origen, ¿no? Podemos plantear un manantial que esté en cualquier punto del plano, ¿no? Por ejemplo, que esté en un punto t sub 0. Entonces, si tenemos un manantial en un punto cualquiera del plano, si está en t sub 0, ¿no? Manantial en t sub 0, la función de, perdón, la función potencial, ¿sí? El potencial complejo, lo vamos a escribir como Q partido 2pi por el logaritmo de t menos t sub 0. También nos va a servir por si en algún caso queremos poner un manantial, un sumidero, en cualquier punto que no se lo elige, ¿sí? Bueno, pues nada. Entonces, con esto vamos a dejarlo aquí. Dejamos la clase aquí. Seguimos la próxima, analizando estos flujos, ya empezando a analizar problemas de aerodinámica un poco más complejos, más interesantes, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a cortar la grabación. Me quedo unos minutos por si hay alguna pregunta que podamos responder, ¿sí? Bueno, si no, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.